descansan en ti. Hoy puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma y mi ser. Descansan en ti. Hoy puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma y mi ser. Descansan en ti. Hoy puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma y mi ser. Descansan en ti. Hoy puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma y mi ser. Descansan en ti. Hoy puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma y mi ser. Descansan en ti. Hoy puedo ser feliz. Oh. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por estos momentos agradables que Él nos da, que podemos estar en su presencia, sentir su espíritu en nosotros y de ahí alegrarnos en Él. Hemos venido a hacer esto, un culto a Dios. Esto es lo que hemos venido a hacer, a orar a Dios, a cantar a Dios, a adorar a Dios y a escuchar a nuestro amado Señor. Muchas gracias al Señor por esto. Saludamos a los hermanos del otro lado del canal. Un abrazo fuerte para todos. Vamos a estar yendo a la palabra del Señor. Vamos a estar viendo en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Gloria al Señor. Libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Hemos estado viendo algo de él en el día de ayer. Algo muy importante, muy hermoso, que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo en esta noche, la cual son declaraciones de Dios para su pueblo, a fin de que alcancemos aquello para lo cual Él nos ha llamado. Filipenses capítulo 3, vamos a leer desde el verso 7, y dice así la palabra del Señor.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oramos, mi amado Señor. Te damos gracias, Padre bueno, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Somos tuyos, somos tu pueblo, Señor, y estamos reunidos como un solo hombre para oír, Señor, tu palabra, la instrucción que tienes para nosotros, pues anhelamos y deseamos crecer y avanzar en el conocimiento de esta vida gloriosa y maravillosa que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a extendernos a estas cosas que has puesto delante de nosotros, Señor, que podamos nosotros crecer, Señor, en todo, que podamos nosotros regocijarnos en tu presencia y alegrarnos más y más en ti. Mi amado Señor, tomes tú el dominio, el control de todas las cosas, reprende toda operación del maligno, toda obra del mal y gracia abundante nos sea dada en esta noche. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo cómo es la necesidad de olvidar y de extendernos. Dijimos que son dos palabras muy importantes. Vimos lo que se debía de olvidar y vimos hacia dónde nosotros tenemos que extendernos, ya que es agrandar el lugar, es decir, tener más de aquello que poseemos y menos de aquello que debemos de dejar. Es como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Yo mengüe como hombre en mi naturaleza humana, en mi sentimiento, porque ya hemos visto que la carne y la sangre no hereda el reino de Dios. Y hemos estado viendo cómo es que es un combate de la carne contra del espíritu y cómo es que la carne no se somete, no se sujeta a la voluntad de Dios, cómo es que en el huerto del Edén, cómo es que en el huerto del Edén el espíritu del hombre murió, se cumplió lo que dijo Dios, y el alma y la carne del hombre se echó a perder, y de ahí en adelante todos los hombres estaban muertos en delitos y en pecado. Entonces el Señor nos mostró la necesidad que nosotros tenemos de vivir, de andar en el Espíritu, y nos mostró que las obras de la carne no sirven por más que sean buenas. Por más que sean buenas, las obras de la carne no sirven. ¿Por qué no sirven para Dios? Porque de donde sale el origen de esas obras es de una naturaleza caída. Entonces, la misma naturaleza que de repente hace algo bueno, también hace lo malo, porque su naturaleza es caída. De repente parece como que esto le agrada y lo voy a hacer en la carne, pero Dios no recibe lo que ofrece la carne, no le recibe. Por eso vimos cómo es que el Señor nos decía, los adoradores que Dios busca que le adoren, por eso se propuso Él en su corazón formar para sí un pueblo propio. Entonces, ¿cómo es ese pueblo propio? Un pueblo espiritual, es decir, hombres y mujeres que han creído, que han sido vivificados por el Espíritu de Dios, estando muertos en delitos y en pecado, Él le dio vida juntamente con Cristo. Entonces, esos hombres que han recobrado una vida espiritual, ahora ellos sí pueden caminar conforme al Espíritu Santo del Señor. Ellos ahora sí
pueden, porque ahora tienen una vida espiritual, oír al Espíritu Santo del Señor y de ahí avanzar en un servicio a Dios, en llevar a cabo hacia donde el Espíritu Santo lo dirige. Porque una cosa es tener la dirección de la carne hacia obras buenas y otra cosa es tener la dirección del Espíritu. Las obras buenas de la carne, volvemos a repetirla, Dios no las quiere, no las quiere. Nosotros leímos en este pasaje cómo es que el apóstol Pablo, al tener la revelación del Señor Jesucristo, él muestra que había cosas que para él eran ganancias. Nosotros leímos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, ¿cuáles eran las cosas que le eran ganancia? Las obras de la carne. Esas eran obras buenas de la carne que como un hombre natural le era ganancia, es decir, él podía mostrar, yo soy así, yo soy asá, yo soy de esta manera, yo hice aquello, hice el otro, yo hice el otro, yo hice... Entonces había cosas como que a él lo llevaban a gloriarse por lo que era, que para él era como hombre natural una ganancia, porque él se podía gloriar en las cosas que hizo, se gloriaba. Cosas que a él, como hombre, le daban una confianza y lo hacían pensar que yo soy bueno, muy bueno. Soy muy bueno, yo soy bueno, entonces, si no es así, miren lo que yo soy. Cuando nosotros leemos el verso 4 de este Filipenses capítulo 3, él declara las obras de la carne, las obras buenas que él hacía, por las cuales para él eran ganancia, porque se podía medir con otros y decir, no, yo soy más santo que tú. Entonces, en este verso 4, el apóstol Pablo muestra aquellas cosas que para él le eran ganancia. Entonces dice así, aunque yo tengo también de qué confiar, ¿en dónde? En la carne. Entonces, ¿de dónde iban a surgir todas estas cosas? De la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, sin tacha. Era su gloria. Yo soy sin tacha, mire mi abolengo que tengo, o mi currículum, o mi historial. Miren el historial que yo tengo, mi historial es impecable, impecable. Él podría decir, yo no soy como mucho, hasta podíamos considerar que era aquel fariseo que entró, porque él era fariseo, entró al templo y se acercó al altar y dijo, oh Dios, yo te doy gracias Señor, porque yo doy diezmo, yo doy la ofrenda, yo hago ayuno, yo hago esto otro, lo otro, no soy como ese que está ahí atrás, que pecador, no soy pecador como los otros. Entonces podríamos decir que hasta sería Pablo que entró, hizo todas estas declaraciones que conforme a su carne él era irreprensible, irreprensible. Entonces era su gloria. ¿Dónde estaba su gloria? En las obras buenas que había hecho en la carne. Pero nosotros hemos estado recibiendo del Señor y el Señor nos descubre cómo es que esas obras que surgen de la carne, a causa de dónde viene el origen de esa obra que de la carne, Dios no las recibe y no las acepta, no las acepta. En el Antiguo Testamento no había una vida espiritual, entonces los hombres cantaban, adoraban a Dios en el alma y en la carne, pero en el Nuevo Testamento, luego de la muerte y resurrección de Cristo, a causa de lo que Dios hizo con los hombres que han creído, han surgido una nueva generación, una generación que no va a adorarle ni en el alma ni le va a adorar en la carne, una generación que le va a adorar en el espíritu.
una generación que anda en el Espíritu, una generación que vive en el Espíritu, una generación que es guiado por el Espíritu de Dios y no por las obras de la carne. Es decir, no lo guía la carne. Porque hay un combate interior entre la carne y el espíritu. Hay un combate, una lucha, y nosotros estamos ahí en el medio. Está la vida espiritual que hemos recibido, la carne que va en contra de lo que es el Espíritu de Dios y de lo que quiere el Espíritu de Dios que está en nosotros y que nos quiere llevar, y ella nos quiere llevar a otro lado. Y nosotros estamos en el medio, y de ahí somos nosotros los que decidimos a quién le hacemos caso: a la carne, a donde nos quiere llevar, o al Espíritu de Dios que está en nosotros y que nos dio la guía mediante su Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Entonces la carne tironea, pero ¿a quién le hacemos nosotros caso? ¿A quién le obedecemos? Porque según a quién obedezcamos, algo va a pasar y algo va a producir. Entonces Pablo habla de las cosas que, cuántas cosas eran para mí ganancia. Es como que alguien diga: no, yo no soy como algunos. Yo nunca adulteré. No, yo nunca adulteré. No, yo no soy como algunas. Nunca forniqué. Yo no soy como algunas. Nunca fumé. Nunca tomé droga. Nunca tomé alcohol. Nunca. Entonces tiene su abolengo ahí todo perfecto, impecable, como decía el apóstol Pablo. Irreprensible. Es decir, usted miraba la vida de él impecable. Entonces era su gloria. Yo no soy como aquella. No. Yo soy mujer de un solo hombre. Como que su gloria. Como que no, por favor, es mi gloria. Y esa es una gloria de la carne. Entonces, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Él decía: las cosas que para mí eran mi gloria, las cosas que para mí eran ganancia, dice, las estimé como una pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por el excelente conocimiento de Cristo Jesús, porque ahora yo me doy cuenta y se abre mi sentido y descubro otras cosas, y descubro que la naturaleza humana está condenada por Dios. Ni carne ni sangre va a heredar el reino de Dios. Y descubro que las intenciones que tiene la naturaleza humana, la carne, veo que va en contra de lo que dice el Espíritu. Entonces mi sentido se abre y miro a la carne y digo: ¿qué? ¿Me voy a gloriar yo en la carne? ¿En la carne me voy a gloriar? Por las obras de la carne se van a abrir el cielo y yo voy a entrar. Entonces se da cuenta que no, que las obras de la carne son insuficientes, no alcanzan para entrar al cielo, pero que sí Dios ha dado una gracia para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga entrada al trono de su gracia. Entonces él mira su justificación humana y dice: no, la tengo por basura. Es verdad, yo esas cosas malas nunca hice, pero eso a mí no me hace salvo ni me hace mayor que aquel que hizo pero que creyó. Porque aquel que hizo pero que creyó es mayor que yo, que no hice nada, pero yo no creí. Entonces yo no hice ninguna de estas cosas, pero yo no creí. Él hizo todas esas cosas, pero él creyó. Entonces me comparo con él y en la carne parece como que soy mayor con él, pero Dios lo mira y a mí me ve un hombre pecador, y a él que creyó lo ve lavado con la sangre de Cristo y sentado con Cristo en regiones celestes. ¿Qué me dice usted? ¿A dónde va su gloria? Yo nunca esto, no, yo nunca aquello. ¿A dónde va su gloria? Una gloria humana que no sirve para nada. Una gloria humana que no lo mete al cielo, no lo introduce al cielo. La fe en el Señor Jesucristo lo introduce. Eso sí, lo introduce al cielo, lo lleva al Señor, porque esa fe lo lleva a creer, y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado, y de repente Dios lo ve en Cristo impecable, en Cristo, impecable. Dios lo ve en Cristo impecable. Entonces el apóstol Pablo, él dice: había un montón de cosas que para mí me eran ganancia, pero yo me hacía sentirme mejor que los demás, mejor que ese que entró y se paró en la puerta del templo. Yo estaba al lado del altar, lugar santísimo, santo, estaba ahí confesándole a Dios
todas mis buenas obras. Y aquel estaba atrás, Señor, ten misericordia de mí, yo soy un hombre pecador, Señor, ten misericordia. Entonces yo miro para atrás y digo, uy, ni siquiera voy ahí, hasta que no se vaya yo no me voy, porque no voy a pasar donde él está. Entonces mire lo que es la justificación propia, cuando la persona se justifica por sus buenas obras, porque hizo las cosas rectamente y bien según la carne. Entonces el apóstol Pablo, él decía que había cosas que para él le eran ganancia y que tenía mucho en qué confiar según la carne, mucho que confiar según la carne. Entonces él dice, ¿sabe? A mí no me he circuncidado después del 9, 10 o 11 días. Al octavo día, como manda la ley, yo fui circuncidado al octavo día. ¿Y sabe qué? Yo soy del linaje de Israel, soy un verdadero israelita. ¿Y sabe qué? Yo soy de una tribu, de la tribu de Benjamín. ¿Y sabe qué? De los hebreos, yo soy hebreo de hebreo. Mire el abolengo. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo, es lo más celoso que había. En cuanto a la ley, celoso, que estaban siempre vigilando, viendo a ver a quién se equivocaba, a quién le podía caer encima, a quién le podía decir, no, eso no, porque yo tengo autoridad para decirlo, porque soy irreprensible. Entonces dice, en cuanto a la ley, dice fariseo. Y en cuanto al celo de las cosas de Dios, yo he sido perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la ley, a los requerimientos de la ley, irreprensible. Nadie me puede decir nada. Eso era su abolengo, su justificación según la carne. Por eso él dice, cuantas cosas para mí eran ganancia. Cuando yo no conocía, no tenía el conocimiento del Señor, ni conocía como ve Dios la naturaleza humana, la carne. Yo no sabía, yo pensaba que era el mejor de todo, que de entre todo yo era el mejorcito. Sin embargo, cuando él entra al conocimiento de las verdades de Dios, se mira entre todo y él dice que era el peor de los pecadores. Y que Cristo, como al último, vino a él. Que era el mayor, el peor de todo. Mire los cambios, cuando se abren los ojos del entendimiento, como que esa justicia propia de la persona, como va por tierra, y el apóstol Pablo dice, esas cosas eran para mi ganancia. ¿Sabe qué? Pero ahora las he estimado como una pérdida. Es una pérdida. Yo me justificaba, pero ahora me doy cuenta que la verdadera justificación viene por la fe en la sangre del Señor Jesucristo. Que la verdadera justificación viene por la justicia que viene de Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora entiendo, yo antes pensaba que era más santo que todo. Me atrevía a decir, no te llegues a mí, yo soy más santo que tú. Pero ahora descubro y digo, yo soy el peor de los pecadores, el más grande de los pecadores. He hecho más males que ustedes. No, usted no hizo mal. ¿Usted no hice más mal que ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Mintieron? ¿Engañaron? ¿Adulteraron? ¿Fornicaron? ¿Robaron? ¿Sabe qué? Yo di mi testimonio y yo di mi consentimiento que cuando al siervo Esteban lo estaban matando, yo dije, mátenlo, mátenlo. Ustedes no hicieron eso, yo lo hice. Yo hice eso, por eso es que él decía, yo soy el peor. No, ustedes piensan que son lo peor, están equivocados. Yo soy el peor que de todos ustedes. Pero la gracia de Dios fue más abundante que mis errores y mi falla. La gracia del Señor que me alcanzó. La gracia de Dios que me limpió, que me purificó. La gracia del Señor. Por eso él dice, cuantas cosas eran para mí, yo pensaba como hombre, para mí ganancia, mi confianza que yo tenía en las buenas obras que yo hacía en la carne. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como una pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y sabe qué? Lo tengo por basura. Esa justicia mía
la tengo por basura. Eso que yo me hacía pensar a mí que yo soy mejorcito con todo, yo no pequé como ustedes, pecadores. Ahora me doy cuenta que mi justicia delante de Dios era trapo de inmundicia. Ahora me doy cuenta, ahora percibo que no era yo delante de Dios tan irreprensible como pensaba, sino que Dios me miraba como un pecador más. Yo me justificaba entre los hombres, pero entre los ojos de Dios no. Ahora me doy cuenta, ahora se abren mis ojos y puedo darme cuenta de lo que yo era. Yo pensaba que era una cosa, pero Dios decía otra. Así que la confianza de él en la carne, ¿a dónde fue a parar? Fue a parar por tierra. No nos olvidemos que Pablo, en el Areópago, él dice que le predicó a los atenienses el Evangelio de Jesús. Pablo, cuando inicia sus cartas, él dice el Evangelio que Dios me dio acerca de su Hijo, y habla del Cristo glorificado, y habla de los que han creído y llevan los que han creído detrás de la cruz. Pero él predicó también el Evangelio de Jesús, y él sabía muy bien lo que Jesús había dicho al respecto de la carne. Esto lo dijo en Juan 6:63, cuando él dijo, el espíritu es el que da vida, y luego añadió, la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿a dónde fue a poner a la carne? Afuera. No, pero esta carnecita hace cosas buenas. Afuera puede hacer cosas buenas, pero el origen de esas obras que parecen buenas es malo. El origen, la base, es decir, el centro es malo. Entonces Dios no quiere, por más buenas que sean, no quiere esas obras porque son producidas, el origen de una carne que está envuelta en pecado y en mal. Hoy le hace el bien y luego hace el mal. Hoy se presenta como una ovejita y cuando se descuida se saca el cuerito y se ve que un lobo rapaz. Ah, era cuerito por fuera nada más y adentro. ¿Cómo cree usted que es la carne? Parece como que no hace nada, no hace nada. La carne, lo que es de la carne, carne es, se va a espiritualizar jamás la carne, jamás. El único momento en que la carne va a dejar de ser es cuando sea transformada, cuando sea redimida y venga Cristo y lo que están esperando al Señor sean transformados de cuerpo corruptible a incorruptible, entonces se acabaron las obras de la carne y la obra mala de ella. Mientras tanto no, está ahí. Entonces, ¿qué es lo que sabía el apóstol Pablo? Que el espíritu es el que da vida, pero que la carne para nada aprovecha, para nada la carne. Por eso es que él decía, olvidando lo que queda atrás, yo sé lo que queda, yo creí, me bauticé, porque él se bautizó también, fue bautizado el apóstol Pablo y luego fue bautizado con Espíritu Santo también. Entonces él dice, olvidando lo que quedó atrás, yo sé lo que pasó conmigo porque lo recibí por revelación, por eso se lo comunico a ustedes. ¿Saben lo que pasó conmigo? Con Cristo he sido crucificado, con Cristo he sido sepultado, muerto y he resucitado en un hombre nuevo con Cristo. ¿Y sabe qué? Eso que a mí me fue revelado, a ustedes que han creído, también ha pasado eso con ustedes, también ha pasado exactamente lo mismo. Cuando fue crucificado y muerto, ¿quién fue crucificado y quién murió? El hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Y ahora somos los que hemos creído una nueva creación. Fuimos vivificados en el Espíritu, tenemos la vida de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que ahora es el Espíritu que es el que debe de guiar nuestras vidas y no la carne. La carne ya siempre quiere tomar el dominio, pero es el Espíritu de Dios a quien nosotros tenemos que oír. La carne siempre va a estar ahí. Pablo, cuando él habla de sí mismo, en Romanos 7:16, él dice, yo sé que en mí, escuche lo que dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien.
hasta que no sea el cuerpo glorificado, en mi carne no mora el bien, no mora el bien. Entonces, ¿qué descubrió? Que la carne iba en contra de las cosas espirituales. Que Jesús, él tenía razón, la carne para nada aprovecha. Por eso, cuando nosotros leemos el libro de Romanos, vamos a verlo, Romanos capítulo 8, verso 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿por qué estamos nosotros hablando esto? Porque es la necesidad de salir de las obras de la carne para crecer espiritualmente. Si no se sale de las obras de la carne, no se puede crecer. Entonces, para crecer espiritualmente hay que olvidarse lo que quedó atrás y tenemos que extendernos a lo que está adelante, esta vida espiritual que nosotros hemos recibido. En eso debe ser nuestra ocupación. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, nosotros en una oportunidad hemos estado viendo quiénes son los que son de la carne y quiénes son los que son del Espíritu. Nosotros, lo que hemos creído y lo que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, nacimos de Dios, tenemos una vida espiritual, nosotros no somos de la carne, nosotros somos del Espíritu. Pero antes de que se produzcan estas cosas, nosotros éramos de la carne, es decir, la carne nos gobernaba, nos llevaba y nos llevaba siempre a pensar en cosas de la carne. Y nosotros hemos estado viendo que cuáles son las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, cuántas cosas que son de las obras de la carne. Nosotros militábamos en ello porque no había una vida espiritual. Entonces nosotros éramos eso, que éramos de la carne, lo que éramos de la carne, y nos ocupábamos en las cosas de la carne, y hacer todas estas cosas para nosotros nos parecía bien y que era normal, porque no conocíamos otras cosas. Pero cuando Cristo vino a nosotros y nosotros creímos, le recibimos, nos bautizamos y se produjo dentro de nosotros un nacimiento nuevo, entonces ahora nosotros ahora somos de otro equipo, pertenecemos a otro equipo, al del Espíritu. Ese es nuestro lugar. Nuestro lugar no es en la carne, nuestro lugar es en el Espíritu. Por eso nosotros, lo que hemos creído, perseguimos cosas espirituales y no cosas terrenales. Y si tenemos que elegir entre lo espiritual y lo terrenal, elegimos lo espiritual, lo que pertenece a Dios, a causa de la naturaleza espiritual que hay en nosotros y del Espíritu de Dios que está en nosotros y que nos guía. Porque el Espíritu de Dios nunca nos va a guiar a las obras de la carne. La carne quiere tomar el dominio y que nosotros le hagamos caso, y ella se quiere mostrar como buenita, entonces nos dice que hagamos cosas que son buenas, pero que la carne son las que nos incita a hacerlo. Esa no es algo agradable a Dios, sino que el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos debe guiar, porque somos sus hijos, y porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otros no, otros no. Los que son guiados por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, nosotros no necesitamos la guía de la carne, aunque ella quiere gobernar y quiere tomar la dirección. No necesitamos la dirección de la carne. Tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos lleva y nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Entonces el apóstol Pablo, él dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, carnales. Hay cosas que no son pecado, pero son de la carne porque lo lleva a separarse de Cristo y a separarse de la iglesia del Señor. Lo lleva a separarse del Señor. Y no es malo,
No, no, vamos a pasear, nosotros vamos a pasear, vamos a dar una vueltita por allá, sí, pero es hora de culto. No, no, pero nosotros vamos, porque nunca fuimos por ahí, vamos a conocer, nunca fuimos, pero es el día del Señor, el día de la adoración, el día del culto a Dios. No, pero nosotros vamos a divertirnos, así es la carne. Entonces lo lleva, no es malo, ¿dónde está el mal de ir? El mal está en obedecer a la carne y no al espíritu. Entonces la carne a veces muestra cosas que no son malas, pero como proviene de la carne, no son agradables a Dios, no le agrada a Dios, no le agrada. Pero no, ¿dónde está el pecado? En obedecer a la carne y no al Espíritu Santo del Señor. Es como dijo una vez un hermano no vino al culto. Y sí, no pude, pero no pude. ¿Y a dónde está el mal? No pude, no vine, no quise venir, pero ¿dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? ¿Qué mal hice? ¿Qué pecado hice? Porque a veces pensamos que porque no hicimos algo malo, no actuamos mal. Sin embargo, aunque no hizo algo malo, pero no hizo lo bueno que tenía que hacer. Podía haber venido con su vehículo, participar del culto, luego llegar a algunos hermanos de paso, dejarlo de paso. Eso está ayudando a la extensión del reino de Dios. Pero para él no podía ver eso, el beneficio que dejó de hacer algunos hermanos, que lo podría acercar y darle más tiempo para llegar a sus casas. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? El mal está en no hacer el bien que tenía que haber hecho. Ese es el mal. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? El mal está en obedecer a la carne y no obedecer al espíritu. Siendo nosotros del espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, mire lo que deja una cosa y lo que deja lo otro. El ocuparse de la carne es muerte, es decir, nunca deja cosas buenas, no hay un buen resultado, sino que hay un vacío. ¿Por qué? Porque la carne no puede producir nada para la vida espiritual. Pero el ocuparse del espíritu, dice, es vida, y no solamente que es vida, es paz interior, paz interior, paz con Dios, paz en su alrededor, es paz. Entonces, están los que se ocupan en la carne y los que se ocupan del espíritu. ¿Usted en qué se ocupa? ¿Cuál es su ocupación? Porque se puede ocupar en la carne o en el espíritu. Usted decide a quién obedecer. Hay un combate entre una cosa y el otro. ¿A quién va a obedecer? Entonces Pablo dice en el verso 7, ¿por qué el ocuparse de la carne es muerte? Por cuanto los designios de la carne, la intención de la carne, son enemistad contra Dios. Ella no quiere saber nada con Dios. No quiere saber nada con Dios. Con Dios no. Sentóse el pueblo a comer y a beber y a jugar, pero con Dios, no, con Dios no, vamos a divertirnos, vamos a mirar esto, no, a la iglesia no, vamos a hacer otra cosa, vamos a prestar atención a otras cosas, pero no es pecado, sí, no es pecado, pero es la dirección de la carne y no la dirección del espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero nosotros no somos de la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, no somos de la carne, somos del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, ¿cuáles son los designios de la carne? En contra de lo que dice Dios. En contra, no está de acuerdo, ni quiere hacer lo que Dios dice, ni puede.
Entonces está ahí, está tironeando para un lado y el otro está tironeando. Esto lo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Entonces el espíritu lo quiere guiar a las cosas espirituales y la carne lo quiere llevar a las cosas carnales, lo quiere llevar a pensar en las cosas carnales y el espíritu lo quiere llevar a pensar en las cosas espirituales y a servir a Dios, y usted está ahí en el medio y usted es el que toma la decisión. ¿A quién hacer caso? ¿A la carne o al espíritu? Usted decide. Pero tiene que saber que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Es decir, una cosa da un resultado y el otro también da otro resultado opuesto. Según lo que nosotros decidamos, es lo que nosotros vamos a recibir luego. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que los que viven conforme a la carne, no pueden agradar a Dios. Por eso dijimos, cantar en la carne no sirve, no tiene sentido cantar en la carne. Algo almático del alma tampoco sirve. ¿Cuáles son los adoradores que busca Dios? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso es que Dios nos dio su espíritu y nos dio una vida espiritual y nos nombró a lo que hemos creído el pueblo de Él, propio, celoso, de buenas obras y adoradores en espíritu y en verdad a Dios. Podemos adorar en el espíritu, servir a Dios en el espíritu y caminar en el servicio del Señor en forma espiritual. Y para concluir, Gálatas 5:16, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, un consejo, tienen una vida espiritual que si obedecen a la carne van a fallar en todo lo que está preparado para ustedes. Tienen una vida espiritual y la decisión es de ustedes en qué quieran andar. Pero dice el apóstol, digo pues, dice el Espíritu de Dios, dice el Señor, dice nuestro amado Salvador, digo pues, andá en el Espíritu, andá en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, porque nos fue dado vida espiritual, vivamos también en el Espíritu del Señor. ¿Entendemos esto, hermano? Esto es muy serio, porque es para que podamos crecer, seguir en crecimiento en nuestra vida espiritual. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar delante de aquel que nos llamó. Que en esta noche abre los ojos de nuestro entendimiento para que no hagamos caso a la carne y a sus concupiscencias ni a sus deseos, sino que conforme hemos recibido la vida de Dios en nosotros, mediante el Espíritu Santo seamos guiados por Él a toda verdad y a toda justicia. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos diste vida. Cuando estábamos muertos en delito y en pecado, nos diste vida, Señor. Esta vida espiritual nos vivificaste para que te sirvamos y seamos nosotros el pueblo tuyo, celoso de buenas obras, adoradores que te adoran en espíritu. Tu gracia sea sobre todo tu pueblo, fortalezcas a los debilitados, levantes a los caídos y des fuerzas nuevas a los que no tienen ninguna. Padre, gracias, gracias por tu palabra te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.